no solo desde el punto de vista del derecho laboral, sino también de otras áreas de derecho como el societario. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la participación de absolutamente todos los que están en este webinar. Nuestra intención es traer un poco la experiencia que hemos tenido alrededor de esta crisis sanitaria que ha existido en el país. De antemano pido disculpas si en algún momento oyen a un niño por ahí en el fondo, es mi hijo. Como ustedes comprenderán, estamos en la casa de todos, así que pues en primer lugar pido disculpas. Por otro lado, sabemos que esta emergencia sanitaria que hemos tenido está afectando ya a más de 840.000 personas, más de 41.000 personas han fallecido, y vemos que en Colombia nos estamos acercando ya a los más de 1.000 afectados, por lo menos oficialmente, con una cifra de muertos que va creciendo. En esa medida, nuestra intención hoy es ver y analizar desde el punto de vista de las empresas qué impactos han generado todos los gobiernos, las decisiones del gobierno nacional y por supuesto la protección que se le debe dar a los trabajadores, con ese deber de solidaridad que también tienen los trabajadores y que de una u otra manera llevan a que entre todos tengamos que buscarles soluciones a esta crisis. En esa medida, a lo largo de esta exposición, tanto Alejandra como yo estaremos hablando de las diferentes formas de trabajo que se pueden presentar, las diferentes soluciones que por ahora hemos encontrado para darle manejo a esta crisis, que por supuesto solamente está enfocada a que las personas de una u otra manera y las empresas puedan sobrevivir al final de este largo viacrucis. En esa medida miraremos desde el punto de vista de las empresas en particular qué decisiones pueden adoptar. En primer lugar, vale la pena mencionar que existe la posibilidad de que las empresas envíen a sus trabajadores, si la actividad de la compañía lo permite y si la labor que realiza el trabajador lo permite, a hacer trabajo desde la casa o trabajo remoto o home office. Sin embargo, ese tipo de actividades conlleva una serie de obligaciones y una serie de responsabilidades para las empresas que incluyen una serie de comportamientos y una serie de medidas que deben adoptar todos y cada uno de los trabajadores, y es, por ejemplo, tener un lugar adecuado para trabajar, para realizar ese trabajo remoto. Tener un escritorio, un computador, una silla, si bien no con todos los requisitos que exige la norma, y por eso se diferencia aquí del teletrabajo, y es que el teletrabajo requiere una formalidad, requiere unos reglamentos, requiere un seguimiento constante por parte de la ARL, que incluso visita los hogares para verificar si las condiciones están dadas para que la persona pueda realizar teletrabajo. En esa medida se diferencia el teletrabajo al trabajo en casa o al trabajo remoto. Esa medida busca que la actividad de la compañía se pueda seguir desarrollando sin ningún problema. Entendemos que por la emergencia se deban tomar medidas urgentes, pero no por esa urgencia se va a poder permitir saltar algunas obligaciones. No por eso se va a permitir infringir las normas desde el punto de vista laboral, y en esa medida las compañías deberán seguir cumpliendo con todas sus obligaciones
hasta que un decreto del presidente de la República permita modificar las condiciones en algunos aspectos, como veremos a lo largo de esta charla. Tenemos que entender que esto es una medida ocasional, que es temporal y que es excepcional, y que por lo tanto únicamente puede durar mientras dura la emergencia sanitaria. En esa medida, en el momento en que se levante la emergencia sanitaria y podamos salir de esta grave crisis, el trabajador deberá retornar a su trabajo y realizarlo de manera o como lo seguía haciendo antes. No obstante, yo creo que muchas empresas se han dado cuenta que el trabajo en casa es muy eficiente y en algunos casos permite que las personas eviten tener que desplazarse hasta su lugar de trabajo, pudiendo ahorrar tiempo, ahorrar dinero y tratando de ser mucho más eficiente en sus, digamos, en sus labores ordinarias y en sus labores personales. Por supuesto, implica una responsabilidad de parte de los trabajadores, implica un seguimiento adecuado por parte de los empleadores, pero que considero que esta dura prueba o de esta dura prueba se puede rescatar que en muchos casos el trabajo en casa se puede realizar. De una u otra manera, recomendamos que el trabajo en casa quede formalizado o por lo menos regido por un documento escrito. Puede ser unas instrucciones que se den en virtud de un contrato o puede ser simplemente un correo electrónico en donde el trabajador reciba unas instrucciones y unas órdenes porque, como lo decía anteriormente, el trabajador deberá seguir cumpliendo con todas sus obligaciones, así esté trabajando desde su casa. Y por supuesto, el elemento esencial del contrato de trabajo seguirá totalmente vigente y es el de la subordinación. En esa medida, el trabajador deberá respetar y seguir todas y cada una de las órdenes dadas por el empleador. Desde el punto de vista del teletrabajo es importante diferenciarlo porque no todas las empresas pueden hacer teletrabajo. No todos los trabajadores o todas las actividades realizadas por trabajadores se pueden realizar a través de teletrabajo. Sin embargo, para poder llevar a cabo un teletrabajo formal deberá regirse por unos reglamentos que debe tener previamente consignados la empresa y lo que les decía, deberá cumplirse con unos estándares de condiciones mínimas de herramientas de trabajo, de instrumentos de trabajo y de ese seguimiento que la ARL deberá realizar. Es importante resaltar que tanto en el trabajo remoto como en el teletrabajo, el salario en principio debería ser el mismo para todos los trabajadores. Otra de las posibilidades que tienen las compañías y dependerá de cada una de las actividades que realice y que ha estado avalada por el Ministerio de Trabajo es otorgar vacaciones anticipadas o las vacaciones que tienen acumuladas los trabajadores o incluso vacaciones colectivas. Por supuesto que acá nos enfrentamos a un reto y es que todos los trabajadores o tengan vacaciones acumuladas o que entendamos que si anticipamos vacaciones o otorgamos vacaciones colectivas, en el momento en que se termine el contrato, si no se logra cubrir con el tiempo restante ese descanso remunerado acumulado, no se podrán descontar esas vacaciones anticipadas o esas vacaciones colectivas otorgadas a los trabajadores. Por ahora, con la información que tenemos.
No sabemos si más adelante vaya a existir alguna excepción y pueda o permita a través de un decreto el gobierno nacional autorizar a las empresas a descontar de la liquidación de las prestaciones sociales, en ese caso, las vacaciones que otorgó de manera anticipada. Es importante mencionar que en virtud de lo establecido en el decreto 488 de 2020, emitido la semana pasada, el empleador solamente deberá darle un aviso de un día de antelación al trabajador. Acordémonos que la norma establece que el empleador deberá acordar con su trabajador las fechas en las cuales él podrá disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, establece un periodo mínimo de 15 días en el cual la empresa deberá avisarle al trabajador que de X o Y fecha estará disfrutando de sus vacaciones. Es importante mencionar, y lo digo porque nos han hecho esa pregunta varias veces, si el trabajador se encuentra en vacaciones y en periodo de descanso, no puede trabajar, no puede recibir órdenes y no puede, vamos, continuar con ese trabajo en casa o con ese teletrabajo, porque sería interrumpir ese periodo de vacaciones. O está trabajando o está realizando, perdón, está descansando, así no sea el típico descanso que las personas quisieran tener, toda vez que pues, no podrán salir de viaje, no podrán disfrutar en la finca, en la piscina, en el sol o en el frío, lo que quieran, pero pues tenemos que entender que esta situación ha llevado a tomar medidas que no tenía, creo que nadie, anticipadas. Repito, dentro de todo este periodo, pues también podrán haber avances o medidas urgentes que lleven a que la empresa, por ejemplo, suspenda las vacaciones que había concedido al trabajador. ¿Qué se busca con esta medida? Que el empleador pueda continuar con su actividad en la medida de las posibilidades, el trabajador pueda recibir un flujo de caja que le permita cubrir sus necesidades básicas, pagar su arriendo, pagar servicios, alimentación, etcétera, incluso colegios o jardines, que será un tema que deberá entrarse a estudiar en algún momento, pero que está enfocado, destinado a que las empresas puedan sobrevivir. Otra posibilidad que existe es el otorgamiento de licencias remuneradas o pactar con el trabajador licencias no remuneradas. Las licencias remuneradas, que está ligada con lo que muchas personas conocen como el artículo 140, llevan a que las personas no tengan o los trabajadores no tengan la obligación de prestar sus servicios, pero el empleador sí tiene la obligación de remunerar o de continuar remunerando en virtud del contrato de trabajo, esa no prestación de servicios. En esa medida, lo que se pacta con el trabajador es, se puede ir a su casa en las licencias remuneradas y la compañía sigue pagando y cumpliendo con todas y cada una de sus obligaciones. En el caso de licencias no remuneradas, y es importante acá hacer claridad, el Ministerio del Trabajo ha emitido unas resoluciones en las cuales establece que, unas circulares, perdón, establece que tendrán una vigilancia extrema de todas y cada una de las decisiones que el empleador pacte con sus trabajadores. Una de esas circulares hace referencia exclusiva a las licencias no remuneradas y establece que el trabajador deberá solicitar la licencia no remunerada. Acá tenemos que aclarar que, por supuesto,
el trabajador no va a querer por sí solo solicitar esa licencia no remunerada, así que deberá existir una invitación de la empresa a que el trabajador disfrute de una semana, unos días o todo el mes incluso, mientras dura la crisis. El hecho de hacer esa invitación o el hecho de proponer esa opción para todos los trabajadores no quiere decir que yo lo esté obligando, que lo esté coercionando. Por supuesto que es importante no entrar a realizar amenazas, determinaciones de contratos y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se está utilizando o que se utiliza en la negociación con el trabajador para que no caigamos en mañana una investigación del Ministerio del Trabajo por una queja presentada por algún trabajador que manifiesta que su empleador lo obligó y vició su consentimiento con amenazas para poder llevar a cabo esa licencia no remunerada. Es importante entender que la licencia remunerada, pues el trabajador podrá seguir recibiendo su salario tal y como lo tenía antes de entrar a la licencia. Y en las licencias no remuneradas, por supuesto, no existirá la obligación de pago por parte del empleador, no existirá la obligación de prestar los servicios por parte del trabajador, pero la empresa sí deberá o está obligada a realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones y en salud, no en riesgos laborales porque no se está prestando el servicio cuando hablamos de licencias no remuneradas. Por supuesto, sí a riesgos laborales si estamos dentro de una licencia remunerada. Muchas empresas preguntan qué pasa o cuál es el aporte que yo debo hacer como empresa si estoy en una licencia no remunerada y tengo que pagar la planilla del Sistema de Seguridad Social Integral. La respuesta es debe pagar el 100%. La ley da la posibilidad de que superada esta crisis, el trabajador cuando vuelva a retomar su actividad y reciba, bien sea salarios o bien sea cualquier otro tipo de remuneración, en ese momento podrá voluntariamente aceptar la empresa el pago completo a ese trabajador o podrá descontarlo de esas sumas de dinero el valor correspondiente a el aporte al sistema pensional y al sistema de salud. Es importante también tener en cuenta en algo que olvidé decir al principio y es la invitación a las empresas es a mantener un diálogo permanente con los trabajadores. Entendamos que esto es una preocupación que tenemos todos y que de una u otra manera la solución la tenemos o en la solución tenemos que participar todos. En esa medida es mucho más fácil para las empresas y para los trabajadores aceptar medidas como el hecho de que no me paguen unos días al mes o incluso el mes completo. Por supuesto que habrá que entrar a analizar caso por caso, pero una de esas posibilidades es que la empresa, por ejemplo, asuma una responsabilidad de pagar 15 días como licencia remunerada y el trabajador a su vez colabore con 15 días de licencia no remunerada, que por supuesto, como lo dije anteriormente, deberá ser pactada por escrito. Y aquí viene un problema, un punto que se ha presentado y es cómo hago formalmente para obtener esa manifestación o esa aceptación del trabajador. Acá pues tendremos que ser creativos, muchas veces nos vamos a tener que
anticipar a hechos o a situaciones que ya se venían discutiendo, como la firma digital, como la firma electrónica, por ejemplo, pero cuando los trabajadores muchas veces no tienen acceso a Internet o no tienen un chat que les permita escribir o manifestar su aceptación a este tipo de situaciones, recomendamos grabar las conversaciones telefónicas con previa aquiescencia del trabajador, con el fin de poderle demostrar al juez que se han adoptado todas las medidas necesarias para obtener la aceptación expresa de ese trabajador y por supuesto evitar de aquí a mañana algún conflicto mayor para las compañías. También la invitación es que en las empresas en donde existe sindicato exista una continua conversación y búsqueda de soluciones, porque los sindicatos definitivamente en este momento son totalmente necesarios para efecto de guiar, orientar y permitir que los trabajadores acepten tomar medidas que minimicen los impactos económicos y financieros que pueden tener las empresas, porque pues lastimosamente es cierto que muchas de ellas se van a tener que ver abocadas a entrar en procesos de reorganización o incluso entrar en proceso de liquidación. Otra de las opciones que tiene la empresa para efectos de aminorar la situación es o reducir la jornada de trabajo manteniendo los mismos salarios o flexibilizando la jornada de trabajo pero manteniendo los mismos salarios. ¿Qué se busca con esto? Por ejemplo, descongestionar las oficinas, que haya espacios con más aire libre dentro de las mismas empresas, pudiendo algunos trabajadores ingresar a las 6 de la mañana y trabajando hasta las 2 de la tarde y otros de 2 de la tarde a 8 o 10 de la noche, dependiendo los horarios que tenga el reglamento de cada una de las compañías. Sin embargo, eso pues solamente busca o está enfocada a una medida sanitaria, más no a una medida económica. En esa medida, lo que se puede pactar también con los trabajadores, pero que es necesario que el trabajador acepte y exprese su consentimiento, ojalá de manera escrita, es la reducción del salario. Reduzco la jornada de trabajo y proporcionalmente hago una reducción de salario. Para eso, por supuesto, también existe la invitación a que las empresas no tomen esas decisiones de manera unilateral, sino que sea una invitación a cada uno de esos trabajadores en pro de mantener un buen clima laboral y una buena relación con ellos. Otras opciones que hemos visto es, por ejemplo, anticipar la prima. Muchas empresas me dicen anticipar la prima de junio, no, digamos, junio está muy cerca y muy seguramente no voy a tener con qué pagar ni siquiera esa prima. Así que lo que podemos sugerir es anticipar el pago de la prima de diciembre o incluso de años posteriores, dependiendo del tipo de trabajador y del tipo de empresa. Si digamos es una empresa que mantiene o en donde los trabajadores perduran en el tiempo. Otra posibilidad que hemos visto es que los trabajadores estén recibiendo ahorita unos ingresos, pero contra trabajos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita le mantenemos un ingreso al trabajador
con el compromiso de ese trabajador de reponer ese tiempo ahorita y trabajarlo con posterioridad a la finalización de esta crisis. En esa medida, por ejemplo, si una persona, un trabajador puede laborar 2 horas extras con posterioridad a la finalización de esa crisis durante una semana, entendiendo que labora de lunes a sábado, tendríamos que el empleador está recibiendo a la semana 12 horas de trabajo y al mes 48 horas de trabajo, que implicaría o que llevaría a que la empresa en este momento le reconozca por lo menos el 25% más el incremento de el valor de la hora extra a ese trabajador ahora, con ese compromiso de que el trabajador labore después, por supuesto, sin o entendiendo que la retribución se pagó anticipadamente. Ese mismo evento aplicaría para el caso de licencias o lo que normalmente se conoce como la calamidad doméstica. Acordémonos que el numeral sexto del artículo 57 establece que el empleador le debe dar autorización al trabajador para, entre otras cosas, desempeñar cargos oficiales, etcétera, etcétera, y menciona la grave calamidad doméstica, debidamente comprobada. En ese caso, por ejemplo, si un trabajador está enfermo pero no obtiene una licencia, una incapacidad médica, el empleador le podrá decir, manténgase en su casa, pero ese tiempo que usted no me justificó con una incapacidad, o se lo puedo descontar de pronto no ahorita, pero sí a futuro, o lo compensa usted con tiempo. Y esta situación puede manejarse con, por ejemplo, las madres o los padres cabeza de familia, porque esos madres o padres cabeza de familia en donde sus hijos pues no tienen jardín, no tienen colegio, deben quedarse en su casa sí o sí a cuidarlos si no tienen a alguien que les ayude. En esa medida, ese tiempo que está otorgando ahorita la compañía podrá compensarse con tiempo de trabajo en jornadas, por supuesto, distintas a la jornada de trabajo de ese trabajador. Otra opción que tenemos, no sé qué más acá me quedan, salario y prestación, calamidad doméstica. Bueno, sigamos, Ale, por favor. Otra opción que pues ya muy seguramente muchas empresas de las que participan en esta conferencia ya están pensando es la suspensión del contrato de trabajo. Esa suspensión del contrato de trabajo para nosotros se puede dar toda vez que el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo establece que la empresa puede suspender los contratos de trabajo en los eventos de fuerza mayor. Para nosotros realmente sí existe una fuerza mayor y no está dada en virtud del coronavirus, está dada en virtud de las órdenes o los decretos del gobierno nacional mediante los cuales nos impide movernos o salir de nuestras casas toda vez que estamos en un aislamiento aislamiento obligatorio. En esa medida, esa orden o esa instrucción lleva a que se constituya una fuerza mayor. Y es, yo como trabajador no puedo salir de mi casa a prestar mis servicios y por supuesto yo como empresa en muchos sectores no puedo ejercer mi actividad. En esa medida existe una fuerza mayor que permitiría que las empresas procedan a suspender el contrato de trabajo.
En esto ha existido mucha confusión porque se entendía que la suspensión del contrato de trabajo requería la autorización del Ministerio de Trabajo. No, lo que requiere la suspensión, la autorización del Ministerio de Trabajo es la suspensión de actividades de la empresa, que vamos a ver más adelante. Esta suspensión del contrato de trabajo es una decisión unilateral que debe seguir la empresa o que debe adoptar, perdón, la empresa, pero en la medida en que en efecto la situación económica o financiera y la afectación que el aislamiento obligatorio le pueda generar esté debidamente comprobada. Por supuesto que si la empresa se mantiene ejerciendo su actividad, mantiene sus ingresos o incluso los ha mejorado, no podría entrar a alegar que tuvo que entrar a suspender contratos de trabajo de algunas personas. En esto hay que ser muy cuidadoso porque el Ministerio del Trabajo va a inspeccionar todas esas decisiones que los empleadores adopten. Y si yo como empresa no logro demostrarle al inspector de trabajo que de verdad tenía una grave situación económica o financiera, va a llevar a que esa suspensión muy seguramente se entienda ineficaz y en esa medida se obligue al empleador a pagar los salarios, las prestaciones sociales de manera retroactiva al momento en que tomó la decisión. Así que cada caso deberá analizarse, cada empresa deberá ser consciente dentro de su deber de solidaridad para con el trabajador. Acordémonos que el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo eh, establece que las empresas tienen la obligación de proteger y de darle seguridad a todos sus trabajadores. Por supuesto que ese mismo artículo hace referencia a que el trabajador debe obediencia y fidelidad a su empleador, pero esa solidaridad, por supuesto, tiene que verse más que reflejada en situaciones como estas. Em, no sé, Ale, si acá hay algo que no hemos dicho, si quieres puedes ir participando. Otra posibilidad, pasando a las actividades o a las acciones que puede ejercer la empresa, es, creo yo, la más drástica y es la terminación del contrato de trabajo. Por supuesto, la terminación del contrato de trabajo se puede dar dependiendo del tipo de vinculación que tenga el trabajador con la empresa. Si es un contrato de obra o es un contrato a término fijo, en el momento en que se termine la obra, puedo dar por terminado el contrato de trabajo o en el momento en que se venza el plazo contratado se podrá dar por terminado, por supuesto dando el preaviso necesario en cada caso. Por ejemplo, en los momentos o en los contratos en donde se haya establecido el periodo de prueba y no se haya superado ese periodo de prueba, que recordemos debe estar pactado por escrito. En esos casos, como la ley establece que el empleador debe justificar o debe mencionar cuál es la razón por la cual está terminando el contrato, será necesario mencionar pues la situación que se está presentando en el país, haciendo alusión a que esa es la razón por la cual la empresa termina ese contrato o pues ya entrarán a analizar cada caso si es por bajo rendimiento, si es porque no hubo entendimiento con el trabajador, etcétera. Pero esa puede ser otra de las opciones. De igual forma, cuando se presente una justa causa, en este momento las justas causas deberán, por supuesto, estar debidamente comprobadas.
No puede ser que yo tenía un trabajador amenazado, digo yo, por convivencia desde el año pasado, pero aprovecho esta situación para traerle hechos del pasado y presentarlos como justificaciones para terminar el contrato de trabajo. No, deben ser justas causas dadas en virtud de una relación normal del contrato de trabajo, en donde hay una serie de incumplimientos o una sola dependiendo de la gravedad de la falta, eh, que dé lugar a la terminación del contrato de trabajo. Por supuesto que esto implica garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de contradicción y cada uno de los derechos que tienen los trabajadores para eh, poderse defender o poder contraargumentar esos hechos o esos incumplimientos que alega el empleador. Y el procedimiento deberá seguirse tal y como lo establezca el reglamento interno de trabajo, dándole incluso al trabajador la posibilidad de presentar recursos en contra de esa decisión, para que el superior jerárquico de quien adopta la decisión pueda revisarla y validarla o revocarla de ser necesario. El procedimiento en este caso pues se deberá llevar si el trabajador está teletrabajando o si está realizando el trabajo en casa, deberá hacerse de manera virtual, garantizando, repito, el debido proceso, y ojalá, por supuesto, con las medidas necesarias para obtener esas pruebas, de haber cumplido cada una de esas etapas que deben estar establecidas en los reglamentos internos de trabajo. Por supuesto que también el empleador podrá hacer uso de su facultad de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, pagando las indemnizaciones de ley, pero no olvidemos que acá lo ligo con otra de las posibilidades, es que no estemos cayendo en un despido colectivo. Acuérdense que dependiendo del número de trabajadores de la compañía, existe un porcentaje en el cual no me puedo pasar como empresa, porque en el momento de terminar contratos sin justa causa, porque ya entraría a un despido colectivo que requerirá una previa autorización del Ministerio de Trabajo. En esa medida, por supuesto que tendré que realizar absolutamente todo el proceso ante el ministerio. Y no dejemos de lado la posibilidad de terminar el contrato también de mutuo acuerdo con el trabajador a cambio pues, de eventualmente una bonificación o una suma que le permita al trabajador estar tranquilo mientras vuelve a conseguir trabajo. Retomando el tema de los despidos colectivos y de la suspensión de actividades, en estos dos eventos sí es necesario obtener previamente la autorización del Ministerio de Trabajo. Y acá, recordemos, diferenciemos la suspensión de las actividades de la empresa con la suspensión del contrato de trabajo. En la suspensión del contrato de trabajo, el empleador no requiere autorización del ministerio. En la suspensión de actividades, sí, que por supuesto va a conllevar la suspensión del contrato de trabajo. Sin embargo, esa suspensión de actividades que podrán solicitar las empresas deberá estar soportada en pues algunos medios de prueba, como serán estados financieros, como será facturación, como será pues la documentación contable que permita demostrar que la actividad no se puede ejercer, que la actividad no le permite a la compañía mantenerse, etcétera, etcétera. En esa medida se deberá presentar el expediente para que el Ministerio del Trabajo pueda
realizar la revisión de si existen o no causales que permitan esa suspensión de actividades o que permita en algunos casos la realización de despidos colectivos. Creo que hasta ahí tenemos en general las opciones. Ahí pueden ver los porcentajes los que puede jugar el empleador para tomar la decisión de terminar contratos de trabajo. Recordemos que ese porcentaje está establecido en el número de trabajadores que la empresa ha desvinculado sin justa causa en los últimos 6 meses. En esa medida, si, por ejemplo, una empresa de 50 a 100 trabajadores ha despedido en los últimos 6 meses a 20 trabajadores, entendiendo que son 100, y quiere terminar un contrato adicional, deberá pedirle autorización al Ministerio de Trabajo para poder realizar esa terminación del contrato sin justa causa. Desde el punto de vista de las acciones que ha tomado el empleador, le paso la voz a Alejandra, que nos va a ayudar o nos va a mencionar esas medidas que hasta ahora ha adoptado el gobierno nacional. ¿Aló? Te oímos. Sí, te escuchamos. Gracias. Alejandra. Listo. Muchas gracias. Bueno, queríamos proyectarles esta imagen de lo que ha sido el marco regulatorio laboral que ha hecho el Ministerio del Trabajo y que es básicamente la regulación de ciertos aspectos de las medidas laborales que se pueden tomar por parte de las empresas, que son las que explicó Joe. Acá tienen el número y más o menos un resumen de qué es lo que trata cada una por si las quieren ubicar más fácilmente. Sin embargo, en esta parte de la conversación nos gustaría referirnos específicamente al decreto 488 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, porque en este decreto se toman unas medidas laborales que van a tanto aliviar la carga económica para los trabajadores y las empresas como promover una serie de actividades de prevención al contagio del coronavirus. En esa medida, creo que voy un poco más atrasada que ustedes, pero cuando se pase el slide, podemos ver que la primera medida que establece ese decreto es el retiro de las cesantías de trabajadores que hayan presentado una disminución en su ingreso mensual. Por ejemplo, en las alternativas que explicaba yo de la reducción salarial del 50%, un trabajador podría alegar esa reducción para justificar el retiro de sus cesantías hasta el monto que le permita compensar esa reducción. Esto con el fin de mantener un ingreso constante y no afectar pues, lo que sería el flujo de caja del trabajador. Importante sobre esta medida es que tiene que estar certificada por el empleador, o sea, es decir, si bien se soporta en un otro sí de reducción salarial, eso tiene que estar en una certificación que emita el empleador para que se le presente al fondo de las cesantías. Otra precisión es que el decreto solo contempla esta posibilidad para los fondos de pensiones de carácter privado, es decir, que las personas que tienen sus cesantías con el Fondo Nacional del Ahorro no podrían aplicar para esta medida de orden laboral. Sin embargo, entendemos que el gobierno está todavía tomando decisiones a ver cómo puede ayudar a las personas que tienen cesantías en el fondo público. Y finalmente, la Superintendencia Financiera está organizando con cada una de las administradoras de los fondos de cesantías que todo el pago, la aprobación y pues la solicitud que puedan hacer los usuarios pues se efectúe por medios virtuales, por la restricción, claro, de la movilidad que emitió el gobierno nacional. Como otra medida, que esa ya está un poco ligada a la que explicó Joe hace un momento de las vacaciones, es que el aviso
para el disfrute de las vacaciones, tanto del empleador hacia el trabajador como del trabajador hacia el empleador, pues solamente tiene que ser con un día de anticipación a la fecha a la cual se le va a conceder las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Esto realmente es simplemente para flexibilizar un poco la normativa laboral que a veces pues no se ajusta a la realidad o situación que está viviendo el país, sin que se generen perjuicios para las empresas o eventuales reclamaciones por parte de los trabajadores. Otra iniciativa del gobierno que resulta muy interesante es destinar los recursos del sistema de riesgos laborales, que es que se hace, o sea, los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, a una serie de actividades para sus empresas afiliadas. Por ejemplo, el 5% de esa cotización las quieren destinar para realizar actividades de promoción, prevención eh, y cuidado de los trabajadores de las empresas afiliadas, sobre todo para los trabajadores que están directamente expuestos al contagio del virus, como por ejemplo todos los trabajadores del sector salud, trabajadores administrativos y de apoyo, gente que ayuda con la nómina, con temas de tecnología de las empresas, vigilancia y alimentación. Ellos quieren destinar un 5% de esas cotizaciones para realizar esos programas y actividades de promoción y prevención al riesgo. Quieren destinar un 1% en favor de el Fondo de Riesgos Laborales, un 2% para actividades pero ya relacionadas con la emergencia e intervención y compra de elementos de protección personal, para realizar chequeos médicos frecuentes, de carácter preventivo, acciones de intervención directa, todo el tema médico que podría generar esta pandemia. Y finalmente quieren de ese 92% del total de las cotizaciones al sistema de riesgos laborales, que se destine como mínimo el 10% para actividades de promoción y prevención de las que trata el numeral 2 de la ley 1562 de 2012. Eso pues a grosso modo se podría resumir como destinar unos recursos de cotizaciones de riesgos laborales para como compra de elementos de protección personal y realizar actividades de promoción y prevención a empresas afiliadas. Es una alternativa que se puede hablar con cada una de las administradoras de riesgos laborales a la cual está afiliada la empresa. Por otro lado, y creo que este es el que más le puede interesar a los trabajadores, es que hay un auxilio económico para los trabajadores que por razón del coronavirus se encuentran cesantes, ya sea porque se les terminó el contrato de trabajo, independientemente de si fue con o sin justa causa o no se les renovó. Y este auxilio implica un requisito de haber cotizado, haber realizado aportes a la caja de compensación familiar durante un año, ya sea continuo o discontinuo, dentro de los últimos 5 años, es decir, 12 meses dentro de los últimos 5 años. Y ese beneficio consiste en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se dividen en 3 mensualidades iguales. Esto se va a pagar solo mientras dure la emergencia y el decreto claramente establece un máximo de 3 meses para el pago de este auxilio. Para acceder se necesita directamente diligenciar, entiendo, un formulario con una caja de compensación familiar a la que esté afiliado y seguir las instrucciones que la caja haya determinado para el pago de ese auxilio. Nuevamente se recuerda que esto se tiene que hacer virtual en razón de la emergencia declarada, toda vez que es un decreto de fuerza mayor que restringe la movilidad y la circulación a nivel nacional. Entonces todos los trámites relacionados con el pago y reconocimiento de auxilios se están implementando de manera virtual. Y por último, una medida que toma el gobierno que se relaciona más también con la flexibilización de normas laborales, es que se suspendió el término de los 6 meses para acreditar la fe de vida o la supervivencia de los connacionales pensionados que se encuentran fuera del país. Esto pues porque implicaría un esfuerzo eh, muy grande para estas personas tener que realizar todos estos trámites de manera original cuando no tienen, mucha gente está en aislamiento preventivo obligatorio, pero que no se afecte el derecho a la pensión de estas personas que ya es un derecho adquirido.
Y esto es como a grosso modo las medidas que ha tomado el gobierno. Se entiende que próximamente van a salir más decretos y más circulares regulando aspectos específicos de cada una de estas medidas y complementando las medidas que explicó Joe hace un momento.